El año pasado en Fractal entrevistamos a Federico Ríos e hicimos un perfil sobre su trayectoria. Él es uno de los fotógrafos de guerra más importantes de este país. Este año, junto con un periodista del New York Times, realizaron un reportaje sobre unos nuevos problemas que está teniendo el ejército colombiano con algo relacionado de nuevo con lo que eufemísticamente se llamaron falsos positivos, que no son más que ejecuciones ilegales. Esta semana Federico Ríos y el periodista del New York Times recibieron unas amenazas después de unos comentarios que hicieron algunos políticos en las redes sociales, y por esas amenazas contra su vida tuvieron que salir del país. Entonces aprovechamos que mayo es el mes de la libertad de prensa para repetir esta nota y volver a hablar del trabajo de Federico Ríos y demostrar la importancia que tiene el trabajo de los periodistas para construir un mejor país. El territorio colombiano no es un territorio fácil de recorrer. Entonces llegar a esos sitios muchas veces cuesta mucho, en esfuerzo, en riesgo, en preparación, en respaldo, porque ¿quién te va a respaldar? La fotografía documental es poder contar, relatar, narrar algo a través de una imagen, un hecho que gracias a la fotografía se puede volver un hecho histórico, una pieza fundamental que no puede faltar en lo que es la construcción de memoria de Colombia, pero de cualquier otro país. ¿Qué significa meterse en sitios calientes y la tensión entre la vida y la muerte? Para mí significa la posibilidad de estar en los zapatos de las personas que todos los días están viendo frente a sus casas un fuego cruzado. Significa estar en la posición en la que están miles de comunidades que son desplazados todos los días, con su carga a cuestas, con actores armados de un bando y del otro a cada lado, jugándose la vida para ir al lote a conseguir un racimo de plátanos. Respecto a la manera de trabajar de Federico, la manera de ir a buscar sus fotografías, es decir, creo que es la única manera. Federico Ríos es un caminante, sobre todo eso, un caminante de los territorios, un caminante de las ruralidades, un caminante al lado de las comunidades y el ojo, el dedo, el cerebro que está detrás de una cámara que anda por esos mismos lugares, en mula, en canoa, a pie, en avioneta, así, andando el país para arriba y para abajo. Las fotografías se hacen con los pies, hay que caminar mucho y más joven eres, más energía tienes para caminar. Cada viaje, cada conversación, cada café en medio de la manigua es una avalancha de preguntas y de confrontaciones con uno mismo. Hasta que tengas entusiasmo de subirse una lancha, de subirse una mula, de caminar con las botas de goma, etcétera, etcétera, eso va a seguir siendo la fundamental para que siga desarrollando su profesión como la ha desarrollado hasta ahora. Pues es que tenemos una guerra y esa guerra se ha fotografiado desde diferentes perspectivas, incluso desde la perspectiva del ejército, desde la perspectiva militar oficial del gobierno colombiano, y todo eso hace parte de la fotografía de guerra. Este tipo y yo anduvimos muchos días. De repente llegamos a un río y decidimos que estaba haciendo mucho calor, que nos íbamos a tomar una ducha. El tipo se quitó la ropa y se quitó su prótesis. Y yo no sabía que el tipo era amputado. Y dijo, usted lleva 8 días caminando conmigo en la selva, jalándome sin pierna. Y dice, sí, pues ¿qué más hay que hacer? Poder estar en Colombia, contando el conflicto colombiano, trabajando para medios internacionales, para mí es un sacudón que cada que salgo, eso es lo más pesado de mi maleta, es eso, la responsabilidad que me echo a los hombros. También siento que es un gran honor para mí poder estar como en ese escenario ahora. Realizando este especial de Cultura Afro, me sorprendió mucho llegar a la conclusión también hablando con miembros de comunidad afro que más allá de un racismo sobre un grupo étnico en específico, lo que los colombianos poseemos es una porafobia muy fuerte. Sentimos fobia y repelemos a la pobreza, no importa de dónde venga. Entonces, en un país donde hay tanta pobreza y tanta desigualdad, terminamos discriminando al indígena, al campesino, al afro, y eso es algo que tenemos que repensarnos. Tenemos que pensar dentro de nuestro imaginario cómo nos concebimos como sociedad
y si estamos haciendo las cosas de manera correcta para todos, no para un grupo económico o social en específico. Colombia es un país racista porque cuando tenemos que ir a buscar empleo y tenga en las hojas de vida no se ponga la fotografía porque el temor al rechazo, entonces uno comprende que sí es un país racista. Pero también cuando a mí no me llaman por mi nombre, sino por mi color de piel, ahí reconozco que sí es un país racista porque no reconozco al otro como ese sujeto de derecho. Cuando yo conozco a alguien y no lo conozco, siempre lo llamo señor o señora, señorita, pero a mí cuando no me conocen me llaman es por el color de mi piel. Es un país racista e hipócrita y lo vemos en los ejemplos claros de cada día. Cuando tenemos un futbolista negro que tiene éxitos, entonces es el mejor del mundo. Pero cuando hay un futbolista que falla este negro y van todas, ¿no? Ahí sí sale la palabra negro a relucir. La cultura afro casi es muy importante, pero es marginal cuando se habla de cultura en el país. Porque este país ha tenido la tendencia de pensar que cultura es lo que se hace desde arriba. Y como los afros traen una cultura que se hace desde abajo con los pueblos, entonces no tiene espacio realmente. El racismo, digamos, se está manejando de una forma muy soterrada y se está manejando de una forma, digamos, entre comillas, diplomática. Yo quiero a los negros profundamente, pero preguntas si aceptaría tener un hijo con un negro, entonces ya lo dudas y lo piensas, entonces ahí uno comprende que sí. Si tú te das cuenta, en las diferentes entidades son pocos los negros que están. En el gobierno son pocos los negros que están. Y siempre nos han encasillado que los negros en los altos cargos en los gobiernos tienen que ser los de cultura. Nombrar a la doctora Carmen Inés Vázquez Camacho como ministra de Cultura. Y ahora nos dicen que el folclore, como si los negros no fuéramos capaces de estar en una cartera como la de Hacienda, las mismas carteras donde se definan, digamos, presupuestos, pero también acciones concretas. Entonces ahí uno comprende que sí es un país racista. Colombia es un país absolutamente racista, con un agravante, y es que no se reconoce como tal, y tú no puedes cambiar lo que no reconoces. Nosotros tenemos instaurado en nuestro subconsciente que hay unas personas de menor categoría, y en este caso que son las personas afro y que son las personas indígenas, y entonces todo el tiempo en nuestra vida cotidiana estamos actuando con esa idea preconcebida que nos habita. Porque existe esa lucha de poderes que viene de la colonización, en donde alguien se quiere sentir superior a otro, y finalmente eso es lo que muestra es un poco la ineptitud y los miedos a que alguien pueda ocupar mi lugar. Es necesario entonces que cada uno de manera individual se cuestione y haga conciencia de su lugar de privilegio, y desde ese lugar de privilegio cómo está relacionándose con los otros a partir del estereotipo. Entonces creemos que hay cosas que están naturalizadas o las vivimos como naturalizadas, pero en realidad son actos racistas. Porque el colombiano naturalizó tanto el tema de la discriminación que ni siquiera es consciente de que discrimina. Y entonces nos critican y nos señalan porque siempre cuando queremos hacer pedagogía y corrección de vocabulario que no es adecuado para dirigirse a una persona negra, todo el mundo salta. Ay, mi negrito, ay. Y es verdad, eso, la gente lo está haciendo parte del subconsciente. Y la gente tiene que darse cuenta que tiene que empezar a hacer conciencia de su racismo. Expresiones como, yo no soy racista porque yo tengo un amigo negro. Huepucha, o sea, esta dialéctica
que se nos metió en el ADN, que naturalizamos y atropellamos y violentamos lo que es ser negro, tiene que desaparecer del sistema. Si bien a partir de la Constitución del 91 se han venido realizando algunos cambios de políticas, planes, programas de Estado, pues también hay que decir cuáles han sido esos rezagos que con la historia y con las realidades y la actualidad se han seguido manejando en torno al racismo y la discriminación, no solo para los grupos afros, negros, raizales y palenqueros, sino para los grupos poblacionales y los sectores excluidos, marginados y en condición de pobreza de la sociedad, de tal manera que Colombia tiene un camino muy largo y muchos retos para afrontar el racismo y la discriminación, sobre todo en términos de la educación, y pues lo primero que el primer cambio estructural que hay que realizar, por supuesto, debe ser a partir de la educación, a partir de la formación de las nuevas generaciones en unas narrativas de país diversas y en unas narrativas de país de inclusión efectiva. El Estado como tal dice que sí, que la lucha, digamos, se ha dado, que reconocen a ese otro, pero nosotros cuando vamos a los territorios y vemos la misma pobreza, cuando estamos en Bogotá y vemos que es difícil acceder a la educación, es difícil a una buena salud con calidad, es difícil tener un empleo digno, se queda uno como, ¿de qué reconocimiento me están hablando? ¿De cuál comunidad que están al mismo nivel? Nosotros no estamos al mismo nivel de las otras comunidades. La comunidad negra todavía está caminando muy lento. Que vamos caminando y vamos, digamos, con paso firme, pero vamos todavía por parte del gobierno, vamos muy lento. Que estamos polarizados y que a mí me parece que sí, que estemos polarizados es bien. Lo que me parece grave es que no tengamos sentido de cómo transitar a través de las contradicciones. Teniendo contradicciones tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a transitar sobre eso. O sea, tenemos dificultades contigo. Tú tienes una visión del mundo, yo tengo otra, pero podíamos ponernos de acuerdo en qué cosas podíamos trabajar conjuntamente y no tener que matarnos. O sea, se supone que yo no tengo la necesidad de eliminarte, porque seguramente tus ideas también van a enriquecer en el futuro. Pues lo que yo estoy diciendo aquí quiere decir que en el pasado nosotros teníamos cosas importantes y que debían de haberse mantenido y que hoy yo creo que deben de tener mucho más fuerza que en el pasado. Porque si tú revisas, la crisis del mundo es en todos los niveles. O sea, no es una crisis meramente política ni económica, sino una crisis de todos los niveles, ética, estética, moral. Cuando tenemos un pelado o una pelada de las regiones educada con un sistema educativo y con unos docentes que tampoco han sido cualitativamente bien formados, pues lo que vamos a tener es un pelado que si llega a ganarse un cupo en una universidad pública, pues la brecha educativa que va a tener es muy grande, si es que logra terminar la universidad, por ejemplo. Nosotros estamos teniendo unos índices muy bajos, por ejemplo, de lograr ese tránsito de pelados del bachillerato a la universidad. De 10 pelados nos llegan 2 a la universidad. Todavía no tenemos cifras, por ejemplo, de cuántos logran permanecer, porque hay muchos desertores. Eso se traduce en los retos. Los retos tenemos que leerlos a partir de las causas del racismo y de la discriminación, finalmente. Es importante hacer, digamos, esa memoria de la región, porque es que yo soy la que tengo el conocimiento, yo soy la que tengo, digamos, la historia. Esa historia tiene que construirse a partir de lo que yo he vivido, de mi propia vivencia. Cuando yo me veo frente a otro que se parece a mí, que construyó conmigo, pero que también ha sufrido como he sufrido yo, es más fácil contar esa historia. ¿Cómo fue el conflicto? ¿Con quién fue el conflicto? Y es importante, digamos, hacer memoria porque es lo que va a quedar. Porque un país que no tenga memoria es un país que desaparece. Y eso es lo que ha pasado, digamos, con las comunidades negras. Las comunidades negras han construido muchísimas, pero por no tener una memoria, digamos, documentada, muchas veces siente como si la comunidad negra no hubiera hecho nada. Los negros somos tan fuertes
Los negros somos tan inteligentes, los negros le hemos aportado tanto a la construcción de este país que quienes tienen el poder les da miedo que los negros tengan ese poder. Curemos nuestro racismo, tenemos que sanar nuestro racismo, porque ese racismo no solamente le hace daño a quien se violenta, sino que también se hace daño al quien lo comete, ¿cierto? Porque es una manera de denigrar su ser. Es una manera de mostrar también su insuficiencia y es una manera también de mostrar sus miedos. Eso es un miedo. La razón por la que se hizo el podcast con Goyo es porque creo que es la figura afrocolombiana más importante que tiene la música en estos momentos. Es el relevo generacional de décadas de tradición, de multiculturalidad, de pasión, de pacífico y de pop. Es nuestra Beyoncé. Entonces esa es la razón por la cual ella lidera toda esta serie de conversaciones que hemos tenido con talento afrocolombiano. En el 8º episodio del podcast me acompaña una de las mujeres más importantes de la música colombiana, hablando de familia, de región, de hip hop, de música, Grammys y feminismo. Goyo de Chucky Town repasa su historia como líder femenina de la música, habla sobre Michael Jackson, discute sobre los retos de la mujer en el negocio de la música, se proyecta como ícono de la moda y habla sobre las posibilidades de hacer un disco solista sin dejar a Chucky a un lado. Los ancestros, la educación, la importancia de hacer álbumes en la era del streaming, los desafíos de ser artista y madre en una sociedad patriarcal, la importancia de la radio para el artista nacional y los miedos, aspiraciones y sueños hacen parte de esta conversación interesante con mi invitada muy especial a el podcast Goyo por Canal 13. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? Bien, contenta de verte. Muy contento de verte también. Hacía mucho rato no nos veíamos. Exacto, sí, te veía por ahí en redes y esas cosas, y te he escuchado también, pero no te veía hace rato. ¿En qué andas? Me encanta. Ando, bueno, en conciertos. Hoy ¿Están grabando algo o no? Estamos grabando algo. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo una nueva canción, terminándola súper como para lanzarla pronto. Y haciendo álbum, pensando en el álbum nuevo. Pero están ahorita trabajando más concentrados como en canciones, como está pasando en todo el mundo, como está pasando en el hip hop mundial y ese rollo. Pues la verdad sí somos de álbumes, porque yo amo mucho la música y es algo que me parece importante porque uno puede como tener un concepto, dar algo más allá de una canción, sino que son cortes que hablan de estados de ánimo, de historias, experiencias. Entonces como que el álbum me hace falta y me parece que es importante como culminar una etapa con un álbum. ¿Y cómo comienzan los álbumes, Pacho Keep Town? Bueno, este álbum comienza con Pa' Olvidarte, que es como la primera canción que lanzamos, que va a ser parte de ese álbum, pero empieza realmente con ganas. Cuando uno se interesa y dice, vamos a hacer un álbum que tenga este sentido o este sonido, viene de uno o de otro, porque cuando es grupo son diferentes visiones, entonces como que cada quien da su punto de vista. ¿Y cómo funciona la conexión de los tres? Bueno, la verdad es como si cada uno le pidiera permiso al otro. La verdad es como decirle a Slow, quiero una canción que tenga este sonido, me quiero ir a tal sitio para buscar este sonido, quisiera esto. Y Tostado dice, por ejemplo, no, yo quisiera algo así, de este tipo, de este lado. Y así es como se va creando, y yo creo que la misma música le va dando forma a veces al álbum. Otras veces nace de una como que quiero que se llame Oro, por ejemplo, cuando hicimos Oro. O queremos que se llame Sin Miedo, y no teníamos la canción de Sin Miedo ni teníamos nada. Entonces como que son como procesos. Cada álbum tiene su propia vida y nace de una manera diferente. Slow, ¿qué relación hay con Slow? Slow es mi hermano. Es el hermano. Es mi hermano. ¿Cuántos son en la familia? Somos, bueno, de parte de papá somos varios, pero de parte de mamá los dos. Ajá. Siempre hemos estado juntos. ¿Y es el menor? El menor, sí. ¿Y desde chiquito andas con él para arriba y para abajo haciendo música o qué? Desde chiquito, o sea, él ha sido como para mí, la verdad, muy importante, porque es como que encontrar en la familia
aceptación o alguien que te acolite, por decirlo de alguna manera, lo que te gusta. Entonces, ¿cuándo empezaron a conectar hermanamente, musicalmente? Bueno, yo recuerdo mucho de Condoto, cuando estábamos en la casa y mi mamá empezaba una canción y terminaba slow con un tambor o con un balde haciendo el sonido, acompañando a mi mamá, o yo empezaba haciendo una voz y ella me decía, esa no es la voz, esta es la voz. Y así, y bueno, cuando ya fuimos a Quibdó y ya hablábamos mucho de música y los LPs y yo quiero esto, entonces como que se nos pasaban las horas hablando de música, peleándonos por el álbum de Michael Jackson, Bad, que era como... ¿87, 88 o qué? El amuleto, yo creo que era como más allá, nosotros lo conocimos un poquitico más como allá. Que 90 por ahí. Por ahí, sí. Sí. Háblame de Condoto, que muchos no sabemos dónde queda, cuánta gente hay. Bueno, Condoto es un sitio que queda en el Chocó, queda a 2 horas y media de Quibdó. Queda a la orilla de un río, el río Condoto, que realmente es el río San Juan, que pasa por el Atrato y la desembocadura por el Pacífico y también el Atlántico y todos esos recovecos que tiene el Chocó. Condoto es un sitio muy especial para mí, bohemio total, de noches de guitarra, de luna, así como si no existieran los celulares ni las redes sociales, cuando uno va en diciembre, y me parece que es muy mágico. ¿A qué se dedicaba la familia o a qué se dedica la familia en Condoto? Bueno, mi abuelita se dedicó mucho a ser ama de casa, a sacar adelante a mis tíos, que son muchos. También trabajaba el oro de manera como artesanal, lo que le dicen como barequear, era como sacar el oro no con máquinas, sino con las manos. Y viene de eso, ¿no? De cocinar, de vender comida, de hacer ese tipo de cosas que para mí son como motivo de orgullo y puedo decir, vengan a mi casa a comer, que lo hacemos bien, es algo como por tradición. O sea, los oficios en mi familia son bien importantes y son como el pilar para haber levantado, digamos, muchos hijos. En el caso de mi abuelita y mi mamá. ¿Cuántos? Como más de 10, pero bueno, quedan 9. Quedan 9, sí. Sí. ¿Qué tal la crianza? ¿En qué estrato podrías definirte que te criaste? ¿Bajo, medio, alto? Estrato. Pues la verdad, o sea, yo me crié en baja media, por ejemplo. Yo soy de Manizales y yo soy criado en cuna baja media, con hijos de campesinos, de arrieros. Arepa y toda la vaina. Toda la vaina. Bueno, yo soy criada en el Chocó. Yo creo que el tema de estratos allá como que todo el mundo es por igual, ¿no? Pero hablando como de quizás de necesidades o de carencias o de tenencias, podríamos decir que estábamos en un nivel medio bajo, porque hay cosas que generalmente tiene alguien normalmente, o sea, no sé, el agua potable, todas esas cosas, y no las teníamos. Entonces como que podíamos decir que era bajo. ¿La educación? La educación, si hablamos como del tema de colegio y eso, había muchas oportunidades. Yo considero que tuve unos muy buenos profesores preocupados por la intelectualidad y porque sus alumnos, sus estudiantes tuviéramos como todo eso, ¿no? Además de los libros, tuviéramos la posibilidad de hacer muchas cosas, desde el arte hasta, no sé, hasta ciencia, o sea, poder investigar en el espacio que tenemos, las ranas, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que creo que, bueno. ¿El arte y la cultura nacen en la familia? Yo creo que se propagan en la familia. El arte y la cultura nacen en mi territorio y se cultivan porque hay mucha gente que está luchando por eso y no solo luchándose, gozándosela, porque sanpacho, o sea, ver una chirimía en la calle es como hacer como la relación de ver una banda de entierro en New Orleans. Entonces, para mí eso es cultura y nace del territorio, de los pensadores, de los músicos tan berracos que ha tenido Colombia, obviamente, y pues el Chocó de donde vengo, que es como la propia experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los pensadores que más te inspiran de todas esas épocas de sus inicios? Pues la verdad hay una que es como mi heroína, que es Teresa Martínez de Varela, que me parece que dejó unos precedentes muy fuertes en el tema de la belleza de la mujer afro. Nos contó que podíamos alisarnos el pelo,
y muchas mujeres de ahí siguieron por ella. Nos contó que podíamos escribir libros, que podíamos hacer poemas. Ella es incluso la que escribió el himno de mi escuela, María Montessori en Condoto, y lo descubrí ahora ya grande. Entonces ella es una de mis principales pilares. Obviamente el maestro Paneso del grupo Saboreo. Yo creo que toda Colombia escuchó La Vamos a Tumbar y la sigue escuchando y siente lo mismo. Y esa vaina se volvió también un sample de hip hop enorme, ¿no? Total. Yo creo que es como marcar precedente y apoyar un poco esa ola de la música del Pacífico mezclada y vista desde un punto de vista más mundial. Ya, aunque no dio, yo creo que como para llegar a todo el mundo. ¿Por qué no? Pues yo creo que porque le faltó como industria y maquinaria por debajo, pero es una canción que ha sido probada en Colombia y en muchos lados y podría ser fácilmente, no sé si en esta época, porque ahora la gente quiere escuchar otras cosas y las generaciones nuevas y todo eso, pero sí, para mí en su momento pudo haberlo tenido todo. También, obviamente, la visión de los artistas, ¿no? ¿Te preocupa eso? Que estemos cada vez de alguna forma más globalizados y que nos alejemos y nos distanciemos cada vez más de la raíz? Pues la verdad no me preocupa, me parece que es como una decisión personal. Yo creo que es poner a conversar a la raíz con el mundo. Entonces, si lo hemos hecho con música clásica, que no es de acá, ¿por qué no hacerlo con nuestra propia música en el mundo? Más o menos desde el 2008, cuando las redes sociales empezaron a hacerse masivas, los medios de comunicación empezaron a decrecer en sus ventas. ¿Por qué? Porque la gente empezó a tener acceso a la información en Internet de forma gratuita. Y esa forma en la que los medios de comunicación antes se lucraban, pues dejó de ser rentable para ellos. ¿Qué pasó entonces? Que los medios de comunicación, ahora en crisis, empezaron a pasar de ser negocios de familias o de pequeñas empresas, bueno, por supuesto que se habían hecho poderosas con los años, a pasar a ser propiedad de conglomerados económicos. ¿Por qué los conglomerados económicos empezaron a comprar medios de comunicación? Definitivamente no porque fuera un negocio rentable, sino porque a través de ellos podían mantener el poder. ¿Por qué hicimos este capítulo? Queríamos contarle a las audiencias quiénes son los dueños de los medios en Colombia, cuáles son sus intereses, cuáles son las empresas que están relacionadas con estos intereses, para que a través de ese conocimiento puedan llegar a consumir información de una forma más crítica. A mí no me pueden descalificar porque el periódico que yo dirijo es de propiedad de un banquero. Yo francamente creo que el primer beneficiario en Colombia del periodismo es el poder. Esa extraña frontera entre intereses económicos e intereses políticos e información cada vez es más difusa. Los medios tradicionales colombianos están viviendo una época compleja, difícil, porque nos llegó el momento de las crisis y los remesones económicos, que son notorios, que son evidentes. El sector está bastante golpeado en términos económicos, se les exige mucho más, es decir, periodismo investigativo, profundo, contrastado, contextualizado, históricamente, infográfico, visualizado, de todo, ¿sí? Y además se le pide inmediatamente. Porque la publicidad está migrando a otras plataformas digitales y los medios mismos no están encontrando un modelo de negocio que los sostenga. Los medios cada día tienen menos personas para hacer la cantidad de cosas que se proponen. Y los periódicos son como los canarios de la mina. O sea, son los primeros que están sintiendo la falta de oxígeno. Y yo creo que estamos en la mitad de una revolución histórica de las comunicaciones, tan histórica que es comparable a cuando surgió la imprenta. Ahora viene la televisión. Los próximos años van a ser muy duros para la televisión comercial. Y los medios tradicionales, yo no veo que se vayan a acabar. Sí me parece que sus redacciones se van a reducir sustancialmente, que el impreso quizás ya no vaya a ser diario, sino que sea una circulación semanal, pero todavía estamos por ahí, yo creo que a unos 10, 15 años de que eso suceda.
no podemos ser tan ciegos de pensar que los medios también son un poder y también ellos construyen una hegemonía. Se ha dicho siempre que entre la sala de redacción y la sección comercial de los medios de comunicación hay un muro altísimo. Es lógico que alguien con unos intereses políticos y unos intereses económicos enormes le apueste a la información, a llegarle a la masa para posicionar sus productos o sus intereses políticos. Me parece que es lógico. Que sea lógico no implica que no sea peligroso. Cada vez más en el mundo los medios, por las razones de la economía de este oficio, están siendo controlados por conglomerados económicos muy poderosos. Irónicamente aquí la gente critica mucho a los multimillonarios, pero gracias a esos multimillonarios es que aquí en este país se goza de una prensa impresa. Hoy sin Sarmiento, sin Gilinski y sin Santo Domingo no habría ni Tiempo, ni Espectador, ni Semana. Y eso no es para satanizar ni para decir saquen a este medio que es de un rico. Eso es para decir la transparencia se vuelve importante a la hora del consumo de contenidos y de información hoy en día. Yo no me siento en la obligación, cada vez que escribo sobre el sistema bancario, decir que el dueño de este periódico es el dueño de un banco. Como el Washington Post tampoco, cuando habla del tráfico de mercancías o de la circulación de mercancías, dice que su propietario es el dueño de Amazon. Antes se sabía, ¿sí?, que quería un medio específico. Entonces, históricamente en Colombia, El Tiempo y El Espectador eran los periódicos del Partido Liberal, sin que el Partido Liberal fuera el dueño, pero los dueños de esos respectivos medios tenían un historial político y económico vinculado al Partido Liberal. El Colombiano era el periódico del Partido Conservador, así como El Siglo era el periódico del Partido Conservador. Esas líneas hoy son extrañísimas. Es decir, los medios publican cosas. Esas cosas que se publican, que son piezas periodísticas concretas y específicas sobre los distintos temas, son el escenario en el que debe haber la discusión sobre si esos medios hacen su trabajo bien o no lo hacen. Porque al final nosotros nos defendemos es con lo que publicamos y no con lo que se supone que estamos defendiendo en cuanto a intereses de los propietarios. El socio mayoritario de la casa editorial El Tiempo es Luis Carlos Sarmiento Angulo a través del grupo Olxa. Además del periódico El Tiempo, City TV, Todelar Radio y 12 publicaciones periódicas, Sarmiento Angulo es dueño de empresas financieras, hoteleras, agroindustriales, energéticas, mineras y de construcción. Los medios no ocultan quiénes son sus dueños, los medios no ocultan cuál es el sector, digamos, económico con el cual tienen algún interés cruzado. Lo que pasa es que eso no necesariamente se asocia a las notas que tienen que ver con ese asunto. Si yo tengo un medio cuyo dueño trabaja en infraestructura y se habla perfectamente bien de la infraestructura, casi a nivel de propaganda, pues yo esperaría una nota al final del periódico que diga, pues este periódico hace parte de este grupo empresarial que se dedica a la infraestructura. Publimetro Colombia hace parte de un grupo internacional que se llamaba Metro World News. Originalmente sus mayores accionistas son el grupo Kinnevik, que es un grupo sueco de inversionistas. El grupo Kinnevik tiene un porcentaje en Tigo. Sí, en Tigo, celulares, etcétera, etcétera, telefonía móvil. Sí, un porcentaje, pero no tenemos ninguna relación con ellos. No espero que el medio de comunicación cuyo dueño tiene plantaciones de caña e intereses en la industria de las gaseosas me hable de ese sector de la economía. Lo que sí espero es que haya otros medios de comunicación que no tengan esos conflictos de interés o que no se vean sometidos a ese dilema, que sí me puedan hablar de tasas de interés, del impacto de las bebidas azucaradas en la salud de los niños. El grupo Valorem de la familia Santo Domingo es el propietario del Espectador, Caracol Televisión, Blue Radio y revistas como Vea, Shock y Cromos. Además, tiene acciones en negocios como cervecerías, supermercados, salas de cine, transportadoras y bancas de inversión. As long as what we now call branded content is clearly labelled, and we do label it clearly, I think we can manage the risks. And we've been doing that essentially now for 4 to 5 years with really very little problem so far. Y nuestros contenidos tienen que decir encima, están marcados con un vino tinto, que se note que eso no es normal. Sí, es decir, nuestro consumidor habitual en el impreso va a saber que eso no es normal. Nosotros manejamos una gama de colores, va vino tinto, chitán, contenido especial. All advertising brings risks.
if you take a big full-page ad in the New York Times, then theoretically you could ring up and say, would you mind not reporting that bad story about us, otherwise I'll take my ad away. No me dejan poner que es pauta, no me dejan decir que esto es un contenido publicitario, pero estoy tratando de que se den cuenta que eso no es lo que hacemos. Es decir, que eso periodismo no es, que eso es otra cosa. Cuando hay un tema específico, por ejemplo, un proceso judicial en el cual específicamente puede estar afectado, yo sí tengo que decir ahí, este medio hace parte de los medios de propiedad o de los activos de propiedad de esta persona que está metida en este problema específico. Win Sports, La República y RCN Radio y Televisión son propiedad de Carlos Ardila Lule, quien también es dueño de la fábrica de refrescos más grande del país y tiene acciones en cervecerías, ingenios azucareros, distribuidores de carros, petroleras y equipos de fútbol. Yo siento que ese muro se está rompiendo y se está rompiendo muchas veces a nivel desesperado. La cuestión, y yo incluso tampoco tengo problema con que se rompa siempre y cuando haya transparencia con el usuario. Otra cosa es la línea de opinión que tenga el periódico sobre los distintos temas, que ese es ya un asunto distinto que entra en el marco de la opinión que tiene eventualmente el director o sus directivos sobre los acontecimientos que tiene el país y la postura que tiene el medio frente a eso. Publicaciones Semana incluye revistas como Soho, Dinero, Arcadia y Jet Set. En 2019, Jaime Gilinski compró la mitad de sus acciones. Su grupo económico incluye también empresas financieras, redes de cajeros automáticos y de bienes raíces, tanto en Colombia como en Panamá. Ellos obviamente son unas personas del mundo de las finanzas, ¿sí? Que controlan el gasto, no les gusta perder plata, entonces yo sí creo que las operaciones de esos diarios, periódicos y demás, revistas, van a ser mucho más eficientes. Y adoptan un modelo de negocio basado en cortar costos, lo que significa despedir a periodistas, hacer todo de la manera más económica posible, a punto, por ejemplo, de periódicos que tenían 400 periodistas, hoy tienen como 40, periódicos que tenían como 40, hoy tienen como 4. La redacción tal vez ha aumentado un poco. El asunto no es realmente una modificación en el tamaño, salvo cuando hay los ajustes por razones económicas que suele apretar las redacciones. Pero evidentemente hay unas, o sea, pasas por tener que asumir unas cargas muy altas y entiendo las gerencias cuando hablan de los recursos, de los dineros para seguir haciendo este ejercicio que requiere financiación. Porque sin eso no podríamos hacer grandes trabajos, grandes investigaciones, porque del arte no se vive tampoco. En Toma el Control nosotros siempre queremos abordar temas que impacten de alguna manera a nuestros televidentes, porque somos el programa que responde precisamente a la Defensoría del Televidente, pero adicionalmente que tenga que ver sus temáticas con problemáticas que afecten a la sociedad, a nuestra sociedad colombiana. En este caso lo que quisimos hablar fue a propósito del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra en mayo, sobre los problemas que afectan nuestra libertad de prensa en el país. Entonces la idea fue invitar a 3 personas que en este momento están, digamos que han tenido alguna polémica o son relevantes en el tema de libertad de prensa. Entonces la idea era pues que entre los 3 lográramos entender cómo ha sido la evolución de esos problemas que aquejan a la libertad de prensa en nuestro país, si se ha mejorado o si sigue igual o si estamos peor en la actualidad, y cómo podemos también mejorar nuestra libertad de prensa en Colombia. ¿De dónde están viniendo las amenazas ustedes que han logrado captar desde la FLIP? Eso es un fenómeno que también ha cambiado, ¿no? Si uno ve, digamos, como récords históricos, uno veía amenazas de las FARC, amenazas de los paramilitares a finales de los 90, amenazas del ELN, ¿no? Casi que en esta guerra en la que hemos estado tantos años había un componente épico en la firma de quién está amenazando. Claro. Eso con el paso del tiempo se ha diluido. Hoy en día casi nadie pone su rúbrica debajo de la amenaza. Sí, entonces eso hace que el rastreo y la documentación de quién es el que está detrás de la amenaza es algo que sea muy difícil. Ahora, ¿qué les puedo decir yo a partir como de esta experiencia de la FLIP? La censura es una golosina del poder, llámelo poder público,
llámelo poder económico, llámelo poder legal, poder ilegal, rentas del narcotráfico. Es decir, al poder le va a interesar que se hable menos de, sobre todo en el sentido negativo. Y la amenaza es un componente. Lo otro que sucede con amenazas hoy en día es que están mucho más arraigadas en la prensa local. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Nosotros calculamos que en el departamento del Guaviare hay alrededor de 15 periodistas. De esos 15, en los últimos 3 años, 9 han recibido algún tipo de amenaza. Luego, cuando dice 9 amenazas a periodistas en el Guaviare, no estamos hablando de 9 en un entorno como Bogotá, donde hay miles de periodistas. Estamos hablando del 70% de la prensa del departamento, y eso hace que tener el 70% de la prensa del departamento en una situación de zozobra y de miedo afecte naturalmente el derecho a la información que tienen los ciudadanos de este territorio. Sinar, ¿usted cree que faltan medios de comunicación en el país? Es decir, ¿es un impedimento para la libertad de prensa que la mayoría de los medios estén ligados a una firma económica, pues digamos que marcas muy grandes, y que estemos ligados a esto? No creo que sea necesariamente ese el problema. Es una buena noticia que haya cada vez más medios, que haya cada vez más voces que enriquezcan el debate público. Lo que creo que necesitamos es mejorar ciertas condiciones. Y allí el problema del financiamiento, de la sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo del periodismo, es quizá el mayor debate que estamos enfrentando, y no es un asunto solo de Colombia, es un asunto mundial. Pero difícilmente, el debate de fondo allí, que está haciendo mucho ruido últimamente, es que difícilmente los medios tradicionales y los nuevos lograrán eventualmente vivir de su audiencia o recibir algún ingreso importante de su audiencia si antes no han hecho un esfuerzo genuino de construcción de confianza, de transparencia, de auténtica independencia editorial. Cada vez más vemos medios atrapados en un círculo vicioso que no sabemos dónde empieza. Son medios que, ante la disminución dramática de las audiencias, de su poder de llegar a mucha gente, han sufrido también grandes pérdidas por publicidad, y esto los ha forzado de algún modo a tomar decisiones que los llevan a recibir dinero de pauta oficial, y a veces algunos medios a recibir el dinero y mostrar esa pauta publicitaria en condiciones no muy transparentes. Esto termina afectando la confianza y baja aún más la audiencia. Entonces los medios terminan atrapados ahí en un círculo de ausencia de confianza suficiente que va alejando cada vez más a los lectores, y un medio que no es popular, que no llega con fuerza y que no convence a su audiencia, difícilmente va a ser atractivo para un anunciante, y difícilmente va a ser atractivo para captar cada vez más nuevos lectores. Claro, es un círculo. Es dramático, y es ahí donde palpita realmente la nuez de la crisis total de los medios. Santiago, teniendo en cuenta este contexto de los medios privados, ¿qué papel juegan los medios públicos en este contexto? Pues los medios públicos, tal como los conocemos ahora, hasta ahora habían jugado un papel raro, es decir, es un papel mixto, porque los medios públicos también pertenecen a grandes entidades del poder. Es decir, nosotros lastimosamente tenemos medios públicos en donde las mesas de gobernanza están llenas de puestos de ministerios, están llenas de puestos de gobiernos departamentales y de gobiernos regionales que nada tendrían que hacer en unos medios públicos que fueran verdaderamente estatales e independientes. Y sin embargo, la poca atención que recibían por parte del público, y teniendo un país que lanza sus mensajes gubernamentales a través de los medios privados, los medios públicos se habían visto de alguna manera y muy, entre comillas, libres para hacer ciertas cosas y darse ciertas libertades y tomarse ciertas licencias. Y con eso se había logrado crear contenidos muy interesantes, ¿no? Incluso se estaba empezando a hacer ficción, como pasó con Carmentea aquí en Canal 13, o como pasó con La Niña Emilia, con Aníbal Sensación Velázquez en Telecaribe, y así con muchos otros que fueron empezando a incursionar en experimentos de ficción que estaban resultando exitosos. Entonces, ¿qué pasa? Un poco la mejor manera de ser independiente en este país es ser pobre, y es triste porque le pasa no solamente a los medios públicos, que no tienen tanta plata como los privados y que no llaman tanto la atención, ¿no? Que funcionan gracias un poco a la inercia de, bueno, ya tenemos esta plataforma que nadie está viendo,
¿qué publicidad o qué propaganda queremos poner ahí? No, mandemos la propaganda a la televisión privada, donde sí la ven, y eso había permitido llevar cierto equilibrio y cierto contrapeso pues a la naturaleza aún cooptada por el gobierno que tenían o que tienen todavía los medios públicos nacionales y regionales. Otros ejemplos son los medios culturales, ¿no? Entonces los medios culturales privados, como la revista Arcadio, la revista El Malpensante, siguen parados en medio de esta crisis de los medios porque cuando falta el oxígeno, los organismos anaeróbicos se paran, ¿no? Es decir, los que nunca viven del oxígeno, pues siguen ahí parados, y los medios que estaban acostumbrados a no tener plata, no se están viendo en medio de una catástrofe, sino un poco en medio de lo que siempre habían vivido, y Arcadia no ha parado su circulación, y El Malpensante no ha parado su circulación, y los medios siguen un poco manteniendo esa mirada viva. ¿Cuál es el papel de los medios públicos? Los medios públicos tienen que presentar una alternativa, pero además están enfocados en el servicio, o al menos así debería ser. Enfocados en el servicio, y el servicio que prestan los medios públicos es un servicio que tiene muchas caras distintas. Es decir, está el servicio de garantizar la libertad como un derecho fundamental de todo el mundo, desde los que trabajan en los medios hasta los que están viendo los medios, se ven representados en ellos y ven su libertad y sus derechos fundamentales garantizados por esa televisión, hasta las necesidades que tiene un territorio nacional o una nación de garantizarle a la gente una identidad y una voz. Entonces, esa alternativa a lo que hace, pues sí es televisión efectivamente sin rating, que no vive de la coyuntura, que no vive de la publicidad, pero que precisamente por eso es libre, o debería ser. Debería serlo. Cristian tiene una pregunta. Desde la perspectiva de Sinar y Santiago, ¿los medios de comunicación están cumpliendo ese papel de equilibrio, inclusión y contrapeso como lo marca su misión? ¿Qué balance hacen? ¿Sinar? En estos países nuestros, en América Latina, con dictaduras muy recientes que dominaron todo el panorama político de la región, con democracias bastante imperfectas y muchas de ellas tan abusivas como cualquier dictadura clásica, el escenario en el cual hemos hecho periodismo en América Latina durante las últimas décadas siempre ha sido un escenario de crisis, ¿no? Un escenario plagado de múltiples desventajas y amenazas contra el oficio del periodismo y de la prensa libre. Sin embargo, creo que es muy fácil demostrar y advertir la relevancia del trabajo periodístico en una sociedad como la colombiana si uno hace un ejercicio muy simple. Imagina que puedes apagar todos los medios imperfectos y deficitarios que hay en Colombia, pero imagina que puedes apagarlos durante unos días o durante una semana o durante un mes y que no exista lo que dicen los medios cada día. Piensa en qué tipo de país, en qué tipo de escenario, en qué tipo de sociedad estaríamos los colombianos moviéndonos si no estarían esas voces. Sería... Mordor, ahí sí. Ahí sí sería Mordor. Entonces, a pesar de la crisis, creo que efectivamente el periodismo está haciendo lo que tiene que hacer. Santiago. Hay una cosa ahí para agregar, y es que la televisión y la comunicación en general tiene una partición que está entre la actualidad, ¿no? Lo que los ingleses llaman current affairs, y el servicio público, que necesita o tiene una naturaleza mucho más permanente y mucho más trascendente en el tiempo. El servicio público casi no tiene periodistas en radio, por ejemplo, no existe un periódico público, pero televisión casi no. La televisión pública suele estar hecha por politólogos, antropólogos, sociólogos, cineastas, artistas plásticos, por mucha gente que no necesariamente participa del periodismo. Entonces, cuando hablamos de una alternativa, parte de la alternativa de la televisión pública es la de poder hacer televisión que se ve en cualquier momento, años después, que puede durar 10 años vigente, que puede durar 20 años vigente, que uno puede ver hoy y sigue funcionando, pero no cumple la labor que sí se necesita en este país de tener un periodismo alternativo e independiente que pueda mostrar la voz de las regiones, y volvemos al problema que dice Pedro del periodismo local, ¿no? Nosotros necesitamos medios comunitarios, privados, públicos o lo que sea, que tengan un aparato de información que nos permita configurar primero sí una identidad, pero sobre todo una voz que cuente las cosas que están pasando
por fuera de los ojos de la prepotencia centralista, ¿no? Del centralismo bogotano, que es tan complicado y que lo que genera es esa cartografía de la catástrofe, ¿no? Ese mapa de las zonas en problemas, que es la única forma que nosotros tenemos de ver el país. Entonces, claro, nosotros tenemos una televisión pública que presenta una alternativa, pero que no presenta una alternativa periodística, presenta una alternativa creativa, artística, de realización, de producción, pero no lo que se necesita para cubrir la coyuntura desde una mirada independiente. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.